Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy, como todos los miércoles, llevamos a cabo nosotros un invitado especial. Y hoy tenemos un invitado más especial porque es un amigo que hacía unos días que no estaba con nosotros, que siempre ha compartido cada uno de los programas que tenemos nosotros en los diferentes momentos que nos hemos tenido que movilizar del canal. El ingeniero Carán está presente. Hoy tenemos al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana, profesor y un economista que siempre tiene muchas informaciones al día y el cual vamos a tomar en cuenta para tratar esos temas importantes de lo que está aconteciendo con los combustibles, con lo que es el tema del gasto público, cómo se maneja el gasto público, cómo han sido los presupuestos que acabamos de terminar del 21, que es con la calidad del gasto. Lo vamos a discutir esta noche, pero siempre acompañándolo Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un tema muy candente para todos ustedes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, gracias a ustedes, amigos televidentes, de este su programa En Tres Puntos. Como bien decía Flavio, pues hoy tenemos nuevamente acá una persona que ya es parte de la familia En Tres Puntos, el ingeniero Guillermo Carán, con quien compartiremos temas de interés. Así es. Buenas noches, ingeniero. Le damos la bienvenida después de un tiempecito que nos encontramos. De siempre que esto ha sido tuyo, este espacio. Y después de un percance y una confusión nocturna. Pero siempre usted está presente aquí con nosotros. Gracias. Ingeniero, qué bueno, porque realmente la economía global está teniendo un impacto negativo en los países, sobre todo mucha presión, mucha incertidumbre, y un tema que afecta realmente, que es que estamos llevando un proceso inflacionario, tanto en los países desarrollados como naturalmente, como nosotros acá, también estamos teniendo una inflación acumulada que afecta realmente a la economía y el bolsillo de los dominicanos. Entonces, hay un punto que es realmente preocupante, que es el tema de los combustibles. Usted tiene una propuesta para mitigar lo que sería el tema combustible. Nos gustaría que aquí en nuestro programa usted pudiese presentar esa propuesta, que lo puedan escuchar la gente del gobierno o la gente que maneja el tema como Hito y Sonó, el Ministerio de Industria y Comercio, todo lo que tiene que ver con los combustibles. Sí. Buenas noches y le damos la bienvenida. Buenas noches. Bueno, gracias. Primero, un poquito para que consignar la experiencia y que ojalá no haya nuevas pandemias, pero ojalá y no haya paralización de procesos productivos, porque lo que ha sucedido en el mundo y aquí en República Dominicana es que la demanda se reactivó más rápidamente que la oferta por la paralización productiva. Entonces, obviamente, cuando tú tienes una demanda que corre más rápido que una oferta que camina, y tú tienes el proceso inflacionario. Y además, por la logística de algunos aspectos fundamentales de transporte y movilización y manejo de carga, que particularmente en el caso del petróleo lo ha influenciado. Yo creo que en el caso del petróleo hay otros factores también. El movimiento del combustible del mundo, del mercado mundial de combustible. Hay ya personas y empresas que, a diferencia de otros productos, se manipulan, a veces se controla la producción deliberadamente para que suba el precio. Sí. Hay teorías de que el petróleo se va a consumir, pero ya está surgiendo una contrateoría de que el petróleo seguirá por muchos años. En fin, todo eso hace que los precios del petróleo sean volubles. De manera que pienso que nosotros debemos prepararnos ante esa contingencia. Ahora, ¿qué sucede en el caso dominicano? El precio de los combustibles tiene tres grandes componentes
que debemos analizar. Primer componente es el precio de la materia prima, del combustible mismo, no del petróleo, porque casi realmente no refinamos. Lo que hacemos es que compramos productos finales. Vamos a decir el precio de la gasolina, del gasoil, del gas, etc. Eso, por ejemplo, en el caso de la gasolina, es el 50% del precio total, que lamentablemente aquí se fija. Digo, en muchas partes del mundo se fija, pero aquí se está fijando semanalmente y constituye ya una tortura cada viernes. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en el caso de la gasolina regular, es un 50%. Es decir, si el precio vale 250 pesos, 175 es por el petróleo. Ahora, otro porcentaje importante es por los impuestos, y un tercer componente es que se fijan los márgenes de comercialización y de transporte. Es decir, las distribuidoras, las gasolineras, se les fija sus márgenes, lo cual entiendo que no entiendo por qué debe ser fijado, con el agravante de que en el caso de los impuestos y en el caso de los márgenes están referidos al precio original. Es decir, si el precio del combustible en el mercado internacional costó 100 pesos, entonces hay un ad valorem, o sea, un impuesto que es ad valorem de un 18%, de manera que va el crecimiento del precio de los combustibles empuja el crecimiento de los impuestos y empuja también el crecimiento de los márgenes de comercialización, porque es un porcentaje fijado sobre el denominador que constituye el precio de los combustibles. En el caso del gasoil es un 40%, el peso del precio de los otros componentes, el 60% del precio del gasoil afuera, el 40% es impuestos y gastos de comercialización y transporte. En el caso del gas propano, del gas licuado de petróleo, es 70% la materia prima, el petróleo, el gas, y 30% todos los demás, 10% de impuestos y 20% de gastos de comercialización y transporte. Que por cierto, la ley original de hidrocarburos estableció una tasa cero, porque el presidente Balaguer se impuso y no quiso que le grabaran el gas licuado de petróleo por su incidencia en el consumo de la leña y el carbón. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Bueno, está bien, somos vulnerables al precio internacional de los combustibles, pero no lo agravemos aplicándoles porcentajes que van creciendo a ese precio, y entonces congelemos los impuestos, porque no es que estoy proponiendo que se eliminen los impuestos, no, que se pongan a los impuestos un valor absoluto, sé yo, 100 pesos, 75 pesos, lo que tú quieras, lo que se establezca. Fijo, pero que no aumente, no magnifique el precio del producto básico, y que lo mismo sea con el caso de los márgenes de comercialización y transporte, que no sé por qué se tienen que fijar. Tú puedes fijar un tope, puedes decir, bueno, hasta 20%, pero ojalá, y por la competencia, haya rebaja de precios para que beneficie al consumidor y beneficie a la economía. De esa manera yo creo que por lo menos tú no magnificas el precio original del combustible y tienes un renglón que mitiga, no que soluciona, que mitiga la incidencia de los combustibles en la economía y en el costo de la vida de las familias dominicanas. Ingeniero, tengo entendido que en el gobierno del presidente Balaguer se descubrió la formulita de usar recursos de los combustibles para pagar la deuda eterna. No externa, sino eterna. Se descubrió eso. Y a partir de ahí, en el pleno pico de la pandemia, teníamos que el petróleo estaba a -10, y aquí se hablaba de que no podía llegar un galón de gasolina a 5 pesos, porque iba a venir tan caro como si estuviéramos comprando un petróleo a 20 o 30. ¿Usted cree que el gobierno, y lo ha demostrado todos los que han pasado, se va a desprender de esa alcancía para el pago de la deuda eterna?
Bueno, primero, la facturación de esa filosofía de grabar la combustible para la deuda externa es de Jorge Blanco, no es de Balaguer. Balaguer la siguió. Bueno, pero Pero el diseño fue de Salvador Jorge Blanco, la presidencia del PRD Del 82. del 82-86. Segundo, eso no deja de ser un poco una ficción, porque como dice el dinero es fungible, el dinero fiscal es fungible. ¿Qué quiere decir fungible? Bueno, que tú puedes filosóficamente, políticamente, demagógicamente, tú puedes decir voy a grabar tal producto, pero después que entra a las arcas del Estado, eso se distribuye como un todo y al fin y al cabo tú, si no lo gastas en lo que se dice, bueno, tú dejas de gastar otros para tener esa misma asignación de recursos. Eso entró en el saco del recurso fiscal. Y yo creo que ya eso es parte del pasado. Ya realmente el gravamen a los combustibles es un impuesto más. La venta de combustible es un mecanismo de recaudación más que los gobiernos han venido usando desde a esa época que tú señalaste hasta ahora. Ahora, la gran transformación que, bueno, es una lástima que el presidente que lo prometió en algunos de sus discursos iniciales, es la modificación general de la ley de hidrocarburos, en el sentido de, por lo menos, de que haya una competencia propia de una nación donde dice que la regla de comportamiento del mercado es el mercado libre. Ya ninguna nación del mundo puede decirse que está bajo un absoluto control estatizado. Entonces, el sistema de fijación de precios por parte del Estado, a mi juicio, es un sistema que debe ser cambiado. Yo lo dejaría a la competencia. Yo nada más fijaría el precio, los impuestos que yo como Estado quisiera retener y lo colocaría a un nivel absoluto, qué sé yo, 50, 75, 100 pesos por galón. Nada de ad valorem, de manera que la fluctuación no afecte la inestabilidad económica. Y tampoco entiendo por qué a los distribuidores y a las gasolineras se le debe garantizar un porcentaje que también depende del precio del petróleo. Fíjate un detalle curioso. Tú no ves, con una excepción de un gasolinero, de una asociación de gasolineros, bueno, es el caso de Turbí, que lo bajó y lo metieron preso. Sí, correcto. Bueno, pero las asociaciones, las asociaciones de distribuidores, de expendidores de combustible, tú no los ves gritando por el precio de los combustibles. No, para nada. Al contrario, ellos, como el Estado, mientras más sube el precio, más ganan ellos porque los márgenes se le establecen en función del precio que va subiendo. Antes que Entonces, yo creo que lo que hay que la reforma de la ley tiene que venir para estimular la competencia en el mercado de combustible y que el Estado le fije un impuesto que considere, incluso si lo quiere fijar anualmente en el presupuesto, que lo haga, que se consigne así en la ley de hidrocarburos, pero que no multiplique el incremento cuando hay esa inestabilidad, porque mi percepción es que el petróleo como combustible va a seguir dominando una buena parte de los próximos años. Incluso, fíjate, en el caso, saltando un poco de los automóviles, estuvo muy de moda, o están muy de moda los automóviles eléctricos. Vamos a hablar de eso. Pero ya hay corrientes que te dicen que, bueno, que hay que ver porque la electricidad se alimenta de combustible. Así es. Entonces, y hay muchos productos que utilizan los vehículos eléctricos que no tienen la garantía de abastecimiento futuro. Mira cómo incluso ahora en el presente hay una crisis de oferta de automóviles porque los chips de las computadoras no están apareciendo. Entonces, parece ser que tenemos que prepararnos mejor para una economía tan seguidamente dependiendo de petróleo. Así es. Vamos a tener... Y no porque sea árabe. No. Mire, vamos a seguir tratando esos temas que usted ha tocado para que aquí van a salir las preguntas.
pero vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, con su anuencia, para continuar ahí en esos temas, tanto en el eléctrico como también en el margen que puede ser privatizado, que no pueda crear especulación. Vamos a la pausa y regresamos.